Bien, la semana pasada hablamos de que una persona que estaba en Cristo es una persona que ahora por gracia busca vivir sabiamente. Y citamos el texto de Efesios capítulo 5, versículo 15, que dice, por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Y en esa oportunidad tratamos de definir la palabra sabiduría y definimos sabiduría como la habilidad de vivir bien la vida. Y cuando hablamos de vivir bien la vida, la única forma en que se puede vivir bien la vida es desde la perspectiva de Dios. La única manera en la que podemos realmente vivir bien la vida es tomando en cuenta todo lo que el Señor ha dicho, porque Él es el creador y dador de la vida. Y por supuesto veíamos que no podemos ir a ningún otro lado para ver cómo realmente la tenemos que vivir. Pero para ser personas sabias, para vivir bien la vida, vimos que también tenemos que ser personas temerosas de Dios. Y esto es repaso, es introducción, repaso. Y cuando hablamos de temor del Señor o temor a Jehová, vimos que en palabras sencillas es saber quién es Dios, escuchando activa y constantemente lo que Él ha dicho y obedeciéndolo por amor. Y una persona que teme al Señor sabe quién es su Señor, no lo minimiza, no lo trata de poner a su nivel, lo deja en su grandeza, en su gloria, sabiendo que es un Dios que obviamente está con nosotros, mora en nosotros, pero que es un Dios que es soberano, creador, que trasciende nuestro entendimiento porque es infinito. Y vimos también que al tener un conocimiento claro de quién es Dios, la respuesta natural del ser humano debiera ser ver qué es lo que Dios ha dicho. Y por eso hablamos de escuchar lo que su palabra dice. Y esa debiera ser la respuesta natural de alguien que entiende quién es Dios, querer escuchar lo que este Dios dice para poder vivir esta vida bien para su gloria. Y no solamente lo escucha, sino que lo pone en práctica. ¿Por qué? Porque ahora ama a su Señor. Es una persona que se debe a su Señor. Es una persona que se deleita en su Señor. Y son las características de una persona temerosa de Dios. Pero resulta que para temer al Señor tenemos que ser personas piadosas. Personas que realmente tengan una devoción por el Señor. Porque no puede demostrarse temor del Señor si no hay devoción al Señor. Y vimos la definición de Jerry Bridge, que es un teólogo, escritor cristiano, que decía que la piedad es la devoción a Dios que da como resultado una vida agradable a Él. Entendiendo que una vida agradable a Él es una vida que está conformada a la imagen de Cristo. Y hablábamos de que la devoción es muchísimo más que una actividad o una serie de actividades. Hablábamos de que la devoción, más bien que la piedad, es una actitud del corazón. Y esa actitud del corazón, por supuesto que nos lleva a una serie de actividades que llamamos disciplinas espirituales para poder intimar con el Señor. Y hay una máxima para los hombres y mujeres que hoy somos llamados a caminar piadosamente. No hay manera de desear más al Señor si nosotros no estamos conociendo más de Él. Recuerde bien eso. Usted y yo nunca vamos a desear más al Señor de lo que hoy lo deseamos si nuestro anhelo no es conocerlo y servirlo. Si nuestro anhelo no es realmente crecer en Él. Y por eso veíamos que los primeros 2 puntos del sermón nos decían que vivir piadosamente implica recordar y practicar la palabra de Dios. Y eso tenía que ver con nuestra obediencia a la escucha activa de lo que Dios está diciendo en su palabra. Pero también vimos, en segundo lugar, que vivimos piadosamente al confiar y temer al Señor. Y veíamos que Dios pide una confianza exclusiva. Cuando dice confía en el Señor con todo tu corazón. Dios pide exclusividad. Dios no quiere que confiemos en Él y que confiemos en otras cosas. Él pide exclusividad.
Y eso implica que haya una muerte del yo para no apoyarme en mi propio entendimiento, para no ser sabio a mis propios ojos, sino temer al Señor. Y el resultado del temor al Señor tiene que ser apartarnos del mal. No solo es ver el pecado como Dios lo ve, sino que al ver el pecado como Dios lo ve, nos apartamos del pecado. Y no vivimos una vida que practique el pecado. Y en tercer lugar, está en pantalla, entrando ya en el texto de hoy, vamos a ver que tenemos que vivir piadosamente al honrar al Señor con nuestra mayordomía. Versículo 9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y ahora este padre amoroso que le está hablando a su hijo en el texto, en su contexto, aconseja sabiamente a su hijo para que honre a su Señor, para que honre a su Dios. Cuando hablamos de la palabra honra, hermano, la podemos definir como el reconocimiento de la grandeza de alguien. Podríamos definirla como dar gloria a alguien. Y en este caso, por supuesto, es darle gloria y dar a conocer el honor que Dios tiene. Porque no es que tenemos que conferirle honor al Señor, no, Dios ya tiene un lugar de honor. Nosotros tenemos que dar a conocer su honor. ¿Por medio de qué? De nuestras vidas. Ahora, en el contexto, ¿cómo se reconoce la grandeza de Dios? Y según el proverbista, ¿cómo se le da gloria a Dios? Dice, honrando al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, con el uso adecuado de los bienes materiales. O sea, con una buena mayordomía. Entendiendo la palabra mayordomo como alguien que administra los bienes ajenos. Porque los seres humanos, al final de todo, hermanas, somos mayordomos y todo lo que tenemos pertenece al Señor. No es nuestro. Decía el salmista en el Salmo 24, versículo 1, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Reina Valera dice, del Señor es la tierra y su plenitud. El Señor es el dueño de todo. El Señor es dueño aún de las cosas que usted y yo decimos son nuestras, porque no son nuestras. Simplemente estamos administrando lo que le pertenece al Señor. Cuando el texto habla de bienes, lo que se está refiriendo es a la abundancia de posesiones materiales, la abundancia de recursos. Tiene que ver con aquello que Dios ha dado para administrar. Y cuando el texto habla de primicias, es importante entender bien esto y qué era lo que representaba para sus primeros oyentes. Vamos a Deuteronomio 26. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 26 y vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ir haciendo algunas observaciones importantes para entender qué eran o qué son las primicias. Deuteronomio 26:1 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella. Y perdón, contexto, Moisés está dando sus últimos discursos al pueblo que está a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. En ese contexto estamos. Y por eso les dice, cuando ustedes entren y tomen posesión y habiten, versículo 2, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra, que el Señor tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre, refiriéndose a su templo. Versículo 3, te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás, declara hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Y ahora estas de las primicias personales, tenían que reconocer que Dios había cumplido su promesa.
Tenían que reconocer que lo que Dios había dicho lo había cumplido, que los iba a poner a morar en esta tierra de la que fluía leche y miel. Versículo 4. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y tú responderás delante del Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número. Pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Y vean que las personas tenían que reconocer cuando iban a presentar sus primicias ante el sacerdote delante del Señor: Dios nos liberó de Egipto, Dios es nuestro redentor y Dios es nuestro proveedor que nos puso en esta tierra. Una tierra que le pertenece a Él. Versículo 10. Ahora yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Una vez más enfatiza que ha sido el Señor. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios, y tú te alegrarás, y también el levita y el extranjero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y tu casa. Cuando hablamos de primicias, familia, estamos hablando de que las primicias tenían un propósito claro. Ahora definamos primero primicias. Primicias eran los primeros frutos de la cosecha, pero no solo eran los primeros frutos de la cosecha, eran los mejores frutos de la cosecha. No solo era lo primero, sino que obviamente por ser lo primero, también era lo mejor de esa cosecha. Y comúnmente la gente lo entendía como un indicador de cómo iba a ser el resto de esa cosecha. Era como una muestra, como lo que llamamos hoy una muestra. Tomaron una muestra de lo que iba a ser el resto de la cosecha que Dios les estaba proveyendo. Y lo que estas ofrendas de primicias, hermanos, reconocían era la soberanía de Dios y que todas las cosas eran de su propiedad. Lo que la gente estaba reconociendo es: Dios es soberano, todo le pertenece a Él, Él merece lo primero. Ahora, eso lo establece Dios. Piense por un momento conmigo qué hubiera pasado si nos hubiera tocado establecer a nosotros lo que hay que darle a Dios. Nosotros que hoy somos 1000% preventivos, probablemente hubiéramos empezado a decir: bueno, Señor, la primera no, porque ¿de qué pasa si después se quema la cosecha y me quedo sin comida? No, Señor, la primera no, porque si con el resto viene una plaga y la destruye, nos quedamos sin nada. Y con todos esos razonamientos humanos que hubiésemos hecho, probablemente nos hubiéramos esperado hasta el final, y cuidado y no, y al final tampoco le damos nada. Porque así somos nosotros. Pero alguien que confía en la soberanía de Dios dice: no sé qué va a pasar después con la cosecha, pero eso le pertenece al Señor. Y por eso hablamos de que la gente reconocía que Dios era un Dios soberano y era dueño de todas las cosas, incluyendo sus propias vidas, porque habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Y Dios, como creador soberano y redentor, al que le pertenecen todas las cosas, esperaba como respuesta de este pueblo una mayordomía que reconociera que le pertenecía a Él y por tanto tenía que ser lo mejor. Y por eso el texto dice una vez más: honra al Señor. Vean que el texto no dice: hónrense a ustedes mismos con los bienes. Dice: honren al Señor con los bienes y con las primicias de todos los frutos. Alguien que entendió esto muy bien unos años después fue el rey David, que en 1 de Crónicas 29, versículos 14 y 16 dijo lo siguiente. Y estamos en el contexto de que estaban ofreciendo
la ofrenda para construir el templo que hoy conocemos como el templo de Salomón. Y esto es David en sus últimos días diciendo, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tus manos te damos. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Versículo 16, oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano y todo es tuyo. Y ahora tenemos al rey David con toda su riqueza, honrando a su Señor, reconociendo que todo es de Él y que toda la gloria tiene que ser para Él. Porque Él es el dueño de todo. Y lo que el texto nos dice es que alguien que hace una buena mayordomía de los bienes que Dios ha dado es una persona que honra a su Señor. Es una persona que honra a su Señor. ¿Y cuál es el resultado esperado según el texto? Versículo 10. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Ahora, una vez más, estamos entendiendo esto en su contexto. Y tenemos que entender algunas cosas importantes para recordar que esto no son promesas, pero que darle al Señor y honrar al Señor, por supuesto que sí se traduce en bendición. Y voy a abrir un paréntesis aquí grande desde ya, porque uno de los problemas de la mal llamada teología de la prosperidad es que nos ha robado decir desde el púlpito que Dios bendice al dador alegre. Pero la Biblia no miente, hermanos. Claro que no lo enseñamos desde la perspectiva de la teología de la prosperidad, rechazamos por completo la teología de la prosperidad. Pero cuando Dios dice que bendice al que da, no es mentira. Dios lo bendice. Ahorita vamos a ver cómo luce esa bendición. Pero tenemos que perder el miedo a volver a decir que Dios bendice. Porque por miedo a ser malinterpretados, los pastores hemos callado por mucho tiempo el tema de las finanzas, el tema de honrar al Señor con bienes. Y no está bien hacerlo. Dice el texto que Dios bendice a los que lo honran. Vaya conmigo a Deuteronomio 28. Recuerden que Proverbios está en el marco del antiguo pacto. Y Dios había hecho un pacto con este pueblo que se llama Israel. Y este pueblo, si obedecía todo lo que este antiguo pacto decía, este pueblo iba a gozar de la bendición. Vea lo que dice capítulo 28, versículo 1, hablando de las bendiciones. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir, ojo, todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, ojo, si obedeces al Señor tu Dios. Ahora brinque conmigo al versículo 8. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios le había prometido a este pueblo, era condicional. Si ustedes hacen esto, obedecer todos mis estatutos, yo voy a hacer esto, los voy a bendecir de esta y esta manera. Era condicional. Y en ese marco, obviamente el proverbista también, que conoce la ley, está poniendo estas cosas delante de su hijo para que adquiera sabiduría. Porque eran las bendiciones del antiguo pacto hecho a Israel. Ahora, en el contexto, ¿cómo iba a lucir esa bendición? Y esto es lo más importante de todo. Vea, dice, graneros se llenarán y lagares rebosarán de vino. Ahora, a lo que está haciendo relación el proverbista es a una necesidad básica del ser humano que Jesús menciona en Mateo: alimento y bebida.
Y véalo conmigo, cuando dice graneros, se refiere a los productos, a las provisiones traídas del campo, incluyendo cereales y legumbres. Está hablando de alimento. Y cuando habla de lagares, está hablando de estos lugares donde se pisoteaban las uvas para hacer vino nuevo. Y se está refiriendo a alimento y vestido, necesidades básicas. En abundancia, necesidades básicas, pero necesidades básicas al fin. Y el argumento del proverbista lo que está diciendo es que el creador de la vida recompensa al verdadero adorador sosteniendo su vida con el alimento y con la bebida, que son necesidades básicas. Y déjeme demostrárselo en Mateo. Vamos a Mateo 6. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Versículo 25. Palabras de Jesús. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y luego Jesús va a poner ejemplos de que vean las aves del cielo, que vean los lirios del campo. Las aves que no trabajan y Dios las alimenta, los lirios no saben cómo vestirse y ni Salomón se vistió de forma tan gloriosa. Y en el versículo 33 concluye Jesús, pero busquen primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas, y todas estas cosas les serán añadidas. Pregunta, ¿cuáles cosas? Estas cosas, dice, no dice todas las cosas, dice todas estas cosas: alimento, bebida y vestido. Este es el texto más malinterpretado de la Biblia, probablemente. Porque nosotros decimos todas las cosas serán añadidas. Pero el contexto de lo que dice es todas estas cosas: alimento, bebida y vestido. Y Dios es tan claro en su palabra que nos recuerda que Él se ocupa de la necesidad básica, porque ¿qué es lo que está haciendo una persona que busca su reino y su justicia? ¿Acaso no lo está honrando? ¿Acaso no lo está glorificando? Y es lo que el Señor nos enseña hoy, que Él, al nosotros honrarlo, Él nos va a sostener, comenzando por nuestra necesidad más básica. Ahora, tratemos de aplicar este punto. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que nos creemos dueños de todo. Eso es una realidad. Nosotros decimos, no, todo es del Señor, pero si usted tiene un Mercedes último modelo, yo le digo, préstame el carro para dar una vuelta, no me lo va a prestar, ¿verdad? No, porque probablemente con una buena excusa. No, es que yo soy el mayordomo de esto, no usted. ¿Cierto? Las cosas nosotros creemos que somos los dueños, pero una vez más este texto nos demuestra que solo somos administradores. Y el por qué Dios nos pide honrarlo con nuestros bienes, hermano, es por muchas razones, pero déjeme compartir un par de ellas. Honrar a Dios con nuestros bienes nos libra de la codicia y la avaricia. Cuando usted y yo estamos dispuestos a honrar al Señor con lo que le pertenece al Señor, porque todo es de Él, usted y yo estamos haciéndole un favor a nuestro corazón pecaminoso y engañoso, librarnos de la codicia y la avaricia, que lo que quieren es desmedidamente poseer y adquirir riquezas solo para atesorarlas, solo para exhibirlas, no para compartirlas, en la mayoría de los casos. Y cuando nosotros hacemos caso a la instrucción de honrar al Señor, haciendo una buena mayordomía, y eso implica que seamos generosos con otros, por supuesto que estamos librándonos de la codicia y la avaricia. Déjeme demostrarle esto con una parábola que está en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. Y muchas de sus Biblias, si ustedes ven el subtítulo que hay antes del versículo 13, dice advertencia contra qué?
contra la avaricia. Versículo 15 dice, también les dijo, Jesús está hablando, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré, mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré, todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, ahora se atreve a hablarse a sí mismo. Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y lo que tenemos en la escritura, hermanos, es una clara instrucción a tener cuidado con la avaricia. A recordar que el Señor bendice, pero no es una bendición para nuestra vanagloria, es una bendición para glorificarlo a Él y por supuesto que también lo hacemos bendiciendo a otros. Otra cosa, otro principio de la mayordomía que aprendemos al honrar a Dios, hermanos, es que nosotros no debemos dar de lo que nos sobra, sino de lo mejor de lo mejor. No tenemos dar de lo que nos sobra, sino del fruto de nuestro trabajo. Vean lo que dice 2 Corintios 9, versículos del 6 al 8. 2 Corintios 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Y Pablo animando la ofrenda para los hermanos de Jerusalén, a los corintios, recordándoles que se habían comprometido a dar y animándolos a que lo hicieran con abundancia, como lo habían dicho, ahora les recuerda que sí, Dios bendice al que da. Pero les recuerda que Dios da para que ellos abunden ¿en qué? En toda buena obra. Dios no nos ha bendecido para que exhibamos la bendición. Dios nos ha bendecido para que compartamos la bendición. Y eso es diferente. Y tenemos que cuidar nuestro corazón de la avaricia y la codicia. Y cuando hablamos de que Dios tiene que ser lo primero en todo, esto implica también la revisión de nuestras finanzas. Y una buena pregunta, hermanos, es, para quienes tienen un presupuesto, ¿qué es lo primero de nuestro presupuesto? Otra buena pregunta, ¿qué porcentaje de nuestro presupuesto representa lo que le damos al Señor? Ustedes saben que esta iglesia no habla de diezmo. Nosotros lo que motivamos es la ofrenda porque bíblicamente estamos convencidos que el Nuevo Testamento es lo que enseña. El diezmo era un impuesto para el pueblo de Israel en un contexto donde había una manutención de los levitas. Pero si sumamos los impuestos de Israel era más del 30%, no era solo 10%. Entonces, si tuviéramos que regirnos por la ley, no habría que pedirle a la gente 10%, habría que pedirle más de 30%. Lo que yo sí veo en la palabra revelada de Dios, por ejemplo, a través del diezmo, es que Dios tiene principios para que sepamos cómo dar, para precisamente no caer en avaricia y codicia. Y si Dios estableció el 10% para sostener su obra en el mundo, para mí eso es un parámetro de que un corazón no avaro no da menos del 10%.
Ahora, esto no es santa, no estoy diciendo esto es así, tienen que hacerlo. Lo que les estoy diciendo es que Dios, por medio de estos porcentajes, nos está mostrando que el corazón no puede ser avaro para comer, que no podemos ser mezquinos para comer, que no podemos ser personas que simplemente se echen todo para sí mismos sin compartir la bendición con otros. Les decía que el Evangelio de la Prosperidad, que enseña y promueve la idea de que la fe, las declaraciones positivas y las prácticas, entre ellas el diezmo y las primicias, mal utilizadas y mal enfocadas y manipuladas, le dicen a la gente que estas cosas, el hacer estas cosas les va a traer abundancia material, salud y éxito a la vida de los creyentes. Y la falsa enseñanza de este Evangelio de la Prosperidad dice que si das, pero que realmente no le estás dando a Dios, le estás dando a sus falsos maestros que están manipulando la ofrenda, entonces Dios te hará rico. Pero como acabamos de ver en el texto, ustedes y yo no damos para que Dios nos haga ricos. Ustedes y yo damos para honrar a Dios. Porque entendemos que todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Y cuando damos al Señor, hermanos, podemos tener la certeza de que no nos va a faltar absolutamente nada. Comenzando por lo básico. Es lo que Dios promete en su palabra. ¿Acaso en este país todos los que estamos acá presentes no somos bendecidos recibiendo el sustento diario del Señor? Hay que decir amén. Eso es bendición de Dios, eso es bendición material, provisión material de Dios para nuestras vidas. ¿Saben cuál es el problema? El problema no es que Dios no nos bendice demasiado. Usted sabe que hay países en el mundo donde no tienen ni siquiera la ración diaria de alimento. Dios nos bendice demasiado. El problema no es que Dios no nos bendice. El problema es que nuestro concepto de bendición está lleno de avaricia. Y creemos que la bendición que Dios nos tiene que dar tiene que conformarse a nuestros gustos y necesidades. Y no a lo que Dios realmente dice en su palabra. Le damos a Dios para honrarlo con nuestra obediencia. Y a pesar de eso, Dios a veces decide bendecir a algunos. Los decide bendecir más bien, decide bendecir a algunos más que a otros. En su soberanía, Él lo hace, pero vea precisamente cuando Dios bendice a alguien demasiado, vea la instrucción que le da, por ejemplo, Pablo a Timoteo, al hablarle a las personas que tienen abundancia material. 1 Timoteo 6, 17, 19. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. 18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y el mismo Jesús en los evangelios enseñó: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, hagan tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen. Y concluye diciendo: porque donde esté su tesoro, ahí también estará su corazón. La pregunta que tenemos que hacernos es: si Dios nos bendice tanto, ¿cómo estamos bendiciendo a otros? ¿Cómo estamos realmente utilizando los recursos de Dios para bendecir a otros? Y otro principio que vemos en esto es que el dar y honrar a Dios con nuestros bienes, hermanos, nos libra de la autoconfianza. ¿Cuántos hemos sentido una pequeña chispa de seguridad cuando en la cuenta hemos visto un numerillo vacilón? Y decimos: uy, ahora sí, ya. Por lo menos estamos asegurados 2 meses. Eso es autoconfianza. Eso es poner la confianza en las riquezas. Déjeme decirle algo. Hoy tenemos la bendición de contar con muchos recursos cristianos que nos educa financieramente, y en serio es una bendición. Gloria a Dios.
Pero lo que pasa es que a veces agarramos los principios cristianos y le metemos principios de mundo. Entonces, déjenme darle solo un ejemplo. Por ejemplo, el fondo de emergencia, que tanto se habla hoy, que son por lo menos 3 salarios. Eso es una medida de sabiduría que me parece precisamente eso, súper sabia. Gloria a Dios, es sabiduría. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando hay un hermano pasando necesidad y usted tiene el fondo de emergencia ahí, y usted dice, no tengo plata para ayudar al hermano porque ese fondo de emergencia es suyo, eso es avaricia. Y ya el fondo de emergencia dejó de ser algo sabio, se convirtió en un ídolo para usted y para mí. Tenemos que tener cuidado con nosotros administramos las finanzas. Tenemos que tener una visión bíblica de la sabiduría al administrar las finanzas, pero sin olvidar que le pertenecen al Señor, que están a su servicio y no están solo para el nuestro. Y termino este punto leyéndoles 1 Timoteo 6, versículo 6. Dice, pero la piedad en efecto es una medida de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído del mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, necesidades básicas. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y perdición. Hermanos, la piedad, la devoción a Dios es el medio de mayor ganancia para el creyente, pero tiene que ir acompañado de contentamiento. De saber que tenemos lo suficiente, lo necesario, lo que realmente nuestras vidas necesitan para tener el bienestar que Dios espera que tengan. Vean lo que dice Jerry Bridges con respecto al contentamiento. El contentamiento es uno de los rasgos más distintivos de la persona piadosa. ¿Por qué? Porque una persona piadosa tiene su corazón enfocado en Dios y no en las posesiones, posición o poder. Como bien observó William Hendricks en un comentarista bíblico, la persona verdaderamente piadosa no está interesada en volverse rica. Posee recursos internos que constituyen riquezas mucho más allá de lo que la tierra puede ofrecer. Necesitamos contentamiento, familia. Y ojo, yo no estoy diciendo que Dios no puede bendecir grandemente a alguien. Dios lo puede hacer, amén. Y lo hace. La pregunta es si estamos contentos con eso, si estamos sirviendo a otros, siendo ricos en buenas obras cuando compartimos la bendición de lo que le pertenece a Dios. La pregunta es si realmente estamos cuidando nuestro corazón de la codicia y la avaricia. Porque Dios espera que vivamos vidas piadosas, siendo buenos mayordomos de lo que le pertenece a Él. Y en cuarto y último lugar, vivamos piadosamente al dejarnos enseñar y corregir por Dios. Versículos 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Y el último consejo que este padre le da a su hijo es clave para nuestra vida. En la actualidad, lamentablemente, hemos creado un concepto negativo alrededor de la disciplina. Y por supuesto no estamos negando que han habido abusos de disciplina, que ha habido mala disciplina. Con eso no estamos negando esto. Pero el que haya habido mala no quiere decir que la disciplina es mala. Lo malo es cómo la practicamos, pero la disciplina no es algo malo. La disciplina, según este texto, hermanos, es una muestra del amor de Dios para con sus hijos e hijas. Escúchelo otra vez. Es una muestra de amor de Dios para con sus hijos e hijas. Dios disciplina porque ama. Y Él, que es toda sabiduría, sabe cómo instruir a sus hijos para que vivan bien esta vida en temor de Él. Y por eso un oyente como el que estaba leyendo por primera vez esta carta, probablemente un muchacho
joven que está tomando decisiones necesita la disciplina de Dios para que obviamente logre la madurez que lo puede llevar a ser una persona sabia. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de instrucción que corrige nuestra andar. Cuando hablamos de instruir, estamos hablando de la instrucción del corazón para que la conducta sea modificada desde la raíz, el corazón, no solamente externamente. Y lo que el proverbista dice es, hijo, cuando veas la instrucción de Dios, cuando veas la disciplina de Dios, no la rechaces, no la menosprecies. Esa disciplina es para la gloria de Dios y para tu bien, hijo. Y le dice que cuando Dios reprende, y cuando hablamos de reprensión, es que Dios no aprueba nuestras acciones o pensamientos. Y una vez más este padre amoroso le dijo, cuando Dios te reprenda, no aborrezcas la reprensión. No lo veas repugnante, no rechaces esto. Es para su gloria y para nuestro bien. Quizá la forma imperfecta que podemos ilustrar esto es cuando un niño todos los días, a cada instante, viene donde su padre y le dice, papi, quiero un chocolate, mami, quiero un chocolate, papi, quiero un chocolate, mami, quiero un chocolate, y todo el día quiere chocolate, y no piensa en otra cosa que no sea el chocolate, porque ama el chocolate. Y papá y mamá llega a un punto que le dicen, no, hijo, ya no más, vas a comer vegetales. Y ese pobre niño, después de que se deleitó con 3 chocolates que se deshicieron en su boca, empieza a pensar, papi no me ama. Mami no quiere que yo sea feliz. ¿Cómo es posible que no me quiera regalar otro chocolatito? Pero esos papás no le dan más chocolate a su hijo porque saben que es lo mejor para él. No es porque no lo aman, no es porque no desean lo mejor, al contrario, es porque desean lo mejor, que no le dan más chocolate, porque todo en exceso es malo. Y por eso Dios, hermanas, tiene que confrontarnos en su amor cuando no andamos acorde a sus caminos. Por eso Dios tiene que instruirnos en su amor cuando no andamos conforme a sus caminos. Porque obviamente Él sabe que quien acepta la disciplina, porque es amado, Él sabe que va a andar, se va a mantener en el camino recto. Dijo una vez un autor que nuestra corrupción nunca es tan evidente y la gracia nunca es tan evidente como cuando estamos siendo disciplinados por el Señor. Ahí es donde nos damos cuenta cuán pecadores somos y cuán grande es la gracia de nuestro Señor. Cuando estamos siendo disciplinados por Dios. Alguien alguna vez dijo que necesitamos ser disciplinados tanto como necesitamos nuestro pan de cada día. Ups, ¿suena exagerado eso? No. ¿Quién de ustedes, al igual que yo, no falla todos los días? Solo uno. Todos fallamos todos los días, a cada instante, hermanos. ¿Quién de nosotros no necesita disciplina del Señor? Y de nuevo, cambie ese concepto de disciplina de castigo. Estamos hablando de la instrucción de Dios para restaurar nuestras vidas que se conformen a su voluntad. Eso es amoroso. No es como la disciplina de nuestros padres terrenales, es amoroso. Y deberíamos emularle los que somos padres con nuestros hijos. Pero es algo buena la disciplina del Señor. Esta disciplina es como la disciplina en el seno de una familia sana. No es como la disciplina que algunos recibieron en la escuela, que le mandaban el borrador. No es como la disciplina que aplican, por ejemplo, en una cárcel, que obviamente muchas veces es inhumana. Esto es un padre amoroso que está queriendo buscar el mayor bien de sus hijos, obviamente para que lleven la mayor gloria a su nombre. Vea lo que dijo el antiguo de apellido Fletcher. Amo la vara de mi Padre Celestial. Qué suaves son los rayos que siento. Qué pesados son los que merezco. Oh Dios, he hecho un mal uso de tus misericordias
si no he aprendido a estar contento con tu disciplina? Hermano, la disciplina de Dios es buena. Es un acto de amor. Y nosotros, al ver ese amor demostrado por medio de la disciplina, naturalmente deberíamos responder siendo enseñables ante Dios, siendo corregibles delante de Él. Y si ustedes conectan esa última parte de esta unidad de texto del versículo 11 y 12 con el principio, obviamente dejarse enseñar y corregir implica ¿qué? Recordar y practicar la palabra de Dios. Implica confiar y temer al Señor. Implica honrarlo. Porque la no acción y la no ejecución de todas estas cosas, de todos estos verbos, resulta en ¿qué? En nuestra disciplina. Porque la realidad es que sí, Dios a todos nos abrazó tal y como veníamos a Él. Gloria a Dios por eso. En su gracia nos amó en la situación que nos encontrábamos cuando Él vino a salvarnos. Pero nos ama tanto que no quiere que sigamos siendo los niños. No quiere dejarnos igual. Porque Dios al que ama corrige. Y aplicamos este último punto y terminamos. La primera pregunta que tenemos que hacernos todos en este salón es si vemos la disciplina de Dios como un acto de amor. Cuando Dios nos disciplina, hermanos, realmente lo vemos eso amoroso. Entendemos que el propósito de su disciplina es restaurarnos a la imagen de Cristo, o sea, santificarnos. Realmente comprendemos eso. Vea lo que dice Proverbios 15:32 en Nueva Traducción Viviente. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Y acompáñeme a Hebreos 12 para terminar con las aplicaciones. Porque el autor de Hebreos toma el texto de Proverbios 3 de la disciplina y lo va a aplicar de una forma que creo que nos hace bien observar. Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Dice el autor de Hebreos a su audiencia: además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y ahora tenemos al autor de Hebreos citando Proverbios 3 y vea lo que concluye en el versículo 7. Es para su corrección que sufren. ¡Wow! Ahora Dios lo que está diciendo es que todo lo que están pasando estos hebreos, todo lo que están pasando estos lectores de esta carta es para su corrección, o sea, para su disciplina, para su instrucción. Siga leyendo conmigo. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y eso es una pregunta retórica. ¿Qué hijo hay que su padre no discipline? Ninguno. O por lo menos de la respuesta debería ser ninguno. Aunque la famosa crianza respetuosa no piensa igual, pero eso es filosofía humana, no bíblica. Y continúa diciendo, pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, y enfatice, todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Un padre que no disciplina a su hijo es un padre que no muestra amor por su hijo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Y continúa diciendo, además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? O sea, si usted y yo aguantamos palo, algunos de nuestros papás, ¿cuánto más no nos vamos a someter al Padre perfecto, amoroso, que quiere lo mejor para sus hijos
y que quiere corregirnos para su gloria. Y termina diciendo la razón. Versículo 10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, según lo que podían discernir, pero Él nos disciplina para nuestro bien. Y escuche el segundo propósito, para que participemos de su santidad. Dios disciplina para nuestro bien, para que seamos conformados a la imagen del Hijo perfecto que es Cristo. Y podamos participar de la santidad de ese Señor. Y lo que yo puedo concluir a partir del texto de Hebreos, hermanos, es que Dios nos está disciplinando todo el tiempo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted y yo no nos damos cuenta. Porque usted y yo pensamos que no necesitamos disciplina. Pero Dios todo el tiempo nos está disciplinando. Porque vuelvo y pregunto, ¿acaso no estamos fallando todo el tiempo? Dios todo el tiempo está ejerciendo disciplina, instrucción, tanto preventiva como correctiva. A veces es preventiva, escuchamos algo por primera vez y es como, ups, tengo que agarrarme de esto para honrar al Señor. A veces es, ups, esto yo no lo estoy haciendo así, necesito adoptarlo para honrar al Señor. Pero siempre el Señor está instruyendo. ¿Saben? Una de las formas que a veces vemos la disciplina del Señor es cuando usted y yo le pedimos algo y no nos lo da. Porque Él sabe que si nos lo da, probablemente vamos a desviarnos de su camino. Y a veces pasa al revés. Usted pasa por alto la instrucción de Dios y se esfuerza demasiado por obtener algo y dice, ay, esto me lo dio el Señor, y después el Señor le demuestra que no, que eso lo quiso usted y más bien le invita a abandonarla. Y eso es disciplina también. Dios todo el tiempo nos está disciplinando. Y Dios nos muestra cuando nos desviamos de su voluntad. Y eso es bueno, familia. Es bueno que Él nos muestre cuando nos estamos desviando de su voluntad. Y deberíamos anhelar como el salmista que constantemente Dios nos examine y nos corrija. Salmo 139, 23, 24 decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué le está pidiendo el salmista al decirle que vea si hay camino de perversidad y lo guíe? Lo que le está pidiendo es, Señor, corrígeme. Señor, corrígeme. No permitas que ande por otra senda que no sea la tuya. Corrígeme, por favor. Y cuando confiamos en la disciplina del Señor, hermanos, sepan, es lo mejor que nos puede pasar como hijos. El autor de Hebreos dice claramente, ninguna disciplina en el momento presente es motivo de gran gozo. Es cierto. Cuando nos disciplinan no es que no nos gusta mucho a veces, pero da un fruto de justicia increíble. Y nosotros deberíamos anhelar eso, ojo, porque si somos piadosos, si realmente queremos ser sabios, si realmente somos temerosos de Dios, si lo amamos y lo deseamos, no hay otra cosa que queramos más que caminar honrando al Padre. Y concluyo con 4 cosas puntuales de los 4 puntos que vimos. La piedad no es saber todas las cosas, como vimos en el primer punto. La piedad es obedecerlas. Dios no está esperando que tengamos más información, hermanos. Dios lo que está buscando es transformación en nuestras vidas. En segundo lugar, la piedad es confiar más en Dios y temer más a Dios y confiar menos en nosotros mismos. Si queremos ser piadosos, necesitamos invertir ese papel. También vimos que la piedad es honrar a Dios con nuestra vida entera, por supuesto, pero también con nuestros recursos. Y debemos dar lo mejor a Dios en abundancia a Dios. Y en último lugar, la piedad es ser enseñables. Y eso lo que implica es decirle al Señor, Señor,
por medio de esta disciplina, por medio de esta instrucción, por medio de esta circunstancia, ¿qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? ¿Qué es lo que quieres que cambie? ¿Qué es lo que quieres transformar en este corazón que necesita tu disciplina para poder entonces recordar y practicar tu palabra, para poder confiar y temer a tu nombre, para poder honrarte con todo? Y quiera el Señor que estas claves para la vida piadosa, hermanos, nos acompañen durante el año, que podamos atesorarlas y que realmente nuestra devoción a Dios crezca al practicarlas para su